Iniciamos la clase de este día, martes 28 de septiembre del 2021, de la clase de Introducción al Estudio del Derecho. Para empezar, bueno, empezamos con los únicos que han ingresado de 10 alumnos, como son Priscila, Rodolfo, Juan José y Karina, ¿verdad? Con 4 personas de 10 que son, ¿verdad? Entonces, inicio manifestándole con respecto al laboratorio, como veo que fueron, en su mayoría han salido bien, ¿verdad? Veo que lo hicieron, a excepción de una persona que veo que siempre no lo hace, no sé si realmente, bueno, ni entra a clase, pues, pero de ahí todos ustedes pues lo han hecho. Decirles pues que me alegra pues por lo menos que están saliendo bien y que eso pues les va a ayudar de alguna manera en lo que va restando el ciclo, ¿verdad? Para la materia ya en realidad ya falta poco para culminarlo y ya y incluso igual pues para el porcentaje que ya le falta, ¿verdad? Entonces no sé si de eso hay alguna pregunta, les ha quedado alguna duda, no sé, ¿verdad? De ese laboratorio que hicimos. Por mi parte, no le. Gracias, No, Karina. licenciado. Gracias, Todo claro. Priscila. Gracias. No, licenciado, no tengo ninguna duda. Gracias, Juan José. Bueno, entonces inicio con la clase, pues, ya que ponen honor a los que ya han venido. Se incorpora a la clase Yajaira. Buenas noches, Yajaira. Yajaira Abigail, buenas noches. ¿Me logra ver y escuchar? Yajaira Abigail y Marlene Mercedes, ¿me logran ver y escuchar ambas? Hola, Lick, buenas noches, sí. Ok, gracias, oye, muy amable. No sé si me preguntó a mí, pero es que para Yajaira, responder. sí, a Sí, usted perdone, sí. y está bien, gracias. Era a usted y a la otra persona, Marlene, que también necesitaba ver, ¿verdad? Sobre eso. Gracias, muy amable. Bueno, iniciamos la clase como les había dicho, ¿verdad? Y con respecto a los conceptos jurídicos fundamentales que va a tocar esta noche ver, ¿verdad? Y sobre eso, pues debo de decirles que, que en realidad vamos adentrándonos más a los conceptos propios del derecho, ¿verdad? Los supuestos y hechos jurídicos que se establecen a partir de el enunciado, la determinación de esos supuestos jurídicos que se determinan, ¿verdad? Y ahí empiezo con lo de la norma de derecho y los supuestos jurídicos, ¿verdad? Tal cual aparece en la diapositiva, ¿verdad? La norma del derecho y los supuestos jurídicos. Sobre eso debo de decirles que de alguna manera a todo juicio normativo expresa uno o varios deberes cuya actualización obviamente dependen de que se realice ciertos supuestos que la misma norma establece. De acuerdo con este principio, ¿verdad? Se ha dicho que las reglas integran el orden jurídico positivo y son imperativos hipotéticos de alguna manera. Las normas jurídicas genéricas encierran siempre una o varias hipótesis cuya realización da nacimiento a las obligaciones y los derechos que las mismas normas, ¿verdad? Respectivamente imponen y otorgan. Por eso encontramos una diferencia capital entre los supuestos morales y jurídicos. Cuando hablamos de los supuestos morales, condiciona la producción de deberes, ¿verdad? Y cuando hablamos de los jurídicos, se determinan pues a realizar, engendran deberes y derechos, ¿verdad? Que la misma norma morales son imperativas, las jurídicas tienen carácter imperativo atributivo, ¿verdad? Según Kelsen, la estructura lógica de estas pueden resumirse en determinadas circunstancias y un determinado sujeto que debe observar tal o cual conducta. Si no la, si no la observa, otro sujeto órgano del Estado debe aplicar al infractor una sanción. El enunciado corresponde, según lo que se determina, pues a la norma jurídica completa o total, ¿verdad? De alguna manera y que se descompone en dos proposiciones parciales. No estamos de acuerdo con la doctrina pues que se establece
pues, el no estar de acuerdo con esa doctrina que se establece kelsiana, porque según se establece pues ciertas normas jurídicas que carecen sanción. Ahora bien, si se acepta la existencia de preceptos jurídicos no sancionados, ¿verdad? Si se acepta de alguna manera, pues la existencia de preceptos jurídicos no sancionados, tendríamos que admitir igualmente que la fórmula, si A es, debe ser B, ¿verdad? Como una consecuencia que si de una pasa de un precepto pasa al siguiente, ¿verdad? Como que enuncia una regla jurídica completa, además necesaria, pues, para que será reconocer que la norma, pues, para merecer el calificativo de jurídica, ¿verdad? Tendrá que encontrarse sanciones por una tercera y esta por otra, pues, y así indefinitivamente, pues, ¿verdad? Lo dicho de alguna manera no excluye la posibilidad de que dos preceptos se encuentran ligados entre sí y de tal manera, ¿verdad? Que el incumplimiento de los deberes impuestos por una de ellas constituye el supuesto jurídico del otro. La relación de ese tipo no es empero necesaria. Por eso es que algunos autores modernos no suelen emplear el término supuestos jurídicos y prefieren la denominación tradicional hechos jurídicos. Por esa distinción, pues se usa, ¿verdad? A pesar de que es una opinión incorrecta, un tanto, o sea, se ha dicho un tanto incorrecta, pues la terminología usual fomenta la confusión de alguna manera entre el supuesto de derecho como hipótesis contenida en una norma y el hecho de la realización de tal hipótesis. De alguna manera, pues lo dicho genera alguna situación que puede determinarnos, pues, pero el supuesto de tal prescripción es que genera una consecuencia, ya sea para, como los supuestos en área penal, ¿verdad? Que genera situaciones que el no matar, por ejemplo, el que está establecido en el 128 del Código Penal, establece de alguna manera un supuesto que prescribe que no debe de establecer no matará, ¿verdad? Como eh, el verbo rector que debe de ser, ¿verdad? Hay una consecuencia que si la persona mata, ¿verdad? Su consecuencia es el supuesto penal, ¿verdad? Que se le puede dar de años de prisión para con él, ¿verdad? Y eso, pues, de alguna manera es una hipótesis normativa que no debe ser confundida con el hecho real de que tal o cual pudiese darse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, porque no toda la norma puede ser, si bien es cierto, en penal da esa situación, como les digo, pues, pero no todo va a generar para todas las personas, ¿verdad? El supuesto es comúnmente definido como un hecho que produce un efecto jurídico, como lo ven, ¿verdad? A partir de ese artículo que les estoy mencionando, como es el 128 del Código Penal. Y así, pues, pudiese generar, pues no siempre hay una consecuencia a raíz de eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no podemos decir que todo supuesto normativo puede haber una consecuencia, ¿verdad? Bueno, buenas noches. William Nolasco, ¿me logra ver y escuchar? William Nolasco. Buenas noches, licenciado. Sí, lo escucho. Ok. Marlene Mercedes Torres, ¿me logra ver y escuchar? Sí, Lick. Ok, gracias, Marlene. Bueno, entonces ya ahora sí ya estamos casi todo, va. 7 de 10. Bueno, entonces como les estaba diciendo, pues en ese supuesto, ¿verdad? No todo podría tener que producir un efecto, ¿verdad? Y de acuerdo con esa definición, pues el género próximo del concepto es de alguna manera la noción de un hecho, ¿verdad? Que constituye, sin embargo, una consecuencia, ¿verdad? Que los supuestos jurídicos se refieren, pues, en todo caso, pues, a acontecimientos de alguna manera reales, provistos de consecuencias normativas, ¿verdad? Para demostrar el equívoco de la teoría tradicional, ¿verdad? Que de alguna manera, con mayor detenimiento, que entienden los actores con la palabra de hecho, ¿verdad? Para que se establezcan, ¿verdad? Por eso es que se dice que se trata de cualquier transformación de la realidad, pues, y que otros juristas hablan de una transformación del mundo exterior. De alguna manera, en esas definiciones hayan implícita la idea de que un hecho es un suceso temporal y especialmente localizado que provoca al ocurrir un cambio en lo existente.
Por eso es que al declararse que cuando la ley enlaza a un acontecimiento, a una especie de consecuencia normativa, aquel se transforma en hecho jurídico, ¿verdad? Lo que genera, ¿verdad? Las consecuencias. La teoría es de una seductora sencillez, mas no explica, o mejor dicho, pareciera ignorar la existencia de numerosos supuestos que no aluden a hechos reales, es decir, a modificaciones del mundo externo insertas en el espacio, ¿verdad? Ciertos supuestos jurídicos están constituidos por realidades de otra índole, a las que solamente impropiamente podemos dar el nombre de hecho, ¿verdad? Puede tratarse, por ejemplo, de un derecho subjetivo que desempeña el doble papel de consecuencia y su supuesto en diferentes relaciones, o bien de una situación jurídica a la que la ley vincula consecuencias normativas, pero una situación jurídica o un hecho subjetivo no son hechos ni transformaciones de la realidad, ni se hallan tampoco especialmente circunscritos, pues, pero sin embargo condicionan el nacimiento de facultades y deberes que de alguna manera, pues, pueden generar, pues, y pueden determinar un supuesto, ¿verdad? Que de alguna manera pueden existir o no, pues. De alguna manera es cierto que se condicionan por una serie de hechos, pero también es verdad que no se confunden con ellos, ¿verdad? Con la situación que puede generar como consecuencia, ¿verdad? En ese supuesto. No sería correcto, sin embargo, considerar como hechos reales las facultades de alguna situación que pueda generar, ¿verdad? Como consecuencia. Conviene, pues, entonces sustituir la denominación hasta ahora empleada por el término supuesto jurídico y reserva el nombre de hechos jurídicos para lo que se realizan los supuestos normativos. El supuesto, de alguna manera, es uno de los elementos integrantes del precepto de derecho y su importancia es capital, ya que señala los requisitos que condicionan las facultades y deberes establecidos por el mismo precepto. En este punto no podemos dejar de suscribir la tesis, ¿verdad? Determinada o defendida de alguna manera, pues, según la cual toda normativa genérica consta de dos partes, o sea, una hipótesis y una disposición o consecuencia. Cuando hablamos de la hipótesis, coincide con lo que nosotros llamamos supuesto jurídico y puede definirse con el conjunto de condiciones cuya realización dependen de la vigencia de la disposición, ¿verdad? Ahora bien, la disposición indica qué consecuencias normativas se encuentran determinadas por la realización del supuesto, tomando en consideración las definiciones propias, ¿verdad? Que no hay inconvenientes en usar como sinónimo los tecnicismos supuesto jurídico e hipótesis jurídica. La denominación condiciones jurídicas que utilizan algunos juristas, ¿verdad? Se prestan a confusiones cuando generalmente han sido aplicadas a una categoría especial. Condiciones, cuando digo especiales, porque son condiciones suspensivas, modificativas, resolutorias, que tampoco debemos de recomendar la terminología, ¿verdad? Al referirse a los supuestos del derecho que les da un nombre de título jurídico. Es equívoca, como digo, ¿verdad? Porque los mismos juristas reconocen que poseen dos significaciones enteramente diversas. Una primera acepción quiere decir hechos constitutivos, ¿verdad? De un derecho o causa eficiente de este. En un segundo sentido lo establecen que equivale a documentos probatorios. Por una parte, suele aplicarse solamente a los hechos constitutivos de derecho, ¿verdad? No a los condicionamientos de obligaciones. Ahora bien, el supuesto jurídico que se establece o se determina, o supuestos jurídicos y consecuencias de la misma, ¿verdad? Podemos ver que así como se ha definido el supuesto jurídico como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma, la citada definición revela de alguna manera el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes, ¿verdad? Y derechos que el precepto respectivamente impone y otorga. Las consecuencias a que da origen la producción de un supuesto pueden, de alguna manera, consentir el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones. Mucho se ha discutido de alguna manera acerca de la índole del vínculo que une los supuestos y las consecuencias normativas. Algunos autores la comparan al que existe entre las causas y efectos en el ámbito de la naturaleza.
Por eso es que de alguna manera vemos que enseñanzas pueden ofrecerse en ese paralelo y así pues se determinan pues que la ley natural establece incluso en determinadas condiciones que en ciertos respectos son iguales, que se hayan obviamente necesariamente unidas determinadas consecuencias, que otro cierto pues respecto también son iguales, pero expresado en otro giro, al presentarse la causa, el efecto produce fatalmente si las condiciones de que la ley enuncie no varían, ¿verdad? Parafraseando la fórmula, ¿verdad? Que podríamos decir que toda norma constituye que a determinados supuestos que en cierto respecto son iguales, pues imputándose determinadas consecuencias que en otro cierto respecto también son iguales o que pudiese ser la consecuencia para de alguna manera igual, como les estaba poniendo el ejemplo del artículo 128 del Código Penal, cuando dicen del homicidio, ¿verdad? Que cuando de alguna manera alguna persona ha matado, ¿verdad? A otra persona, da como una consecuencia, pero también dentro de esa misma hay supuestos que no necesariamente la consecuencia era matarlo, ¿verdad? La consecuencia puede ser incluso situaciones que pueden ser muerte tentada, puede ser supuestos de defensa, ¿verdad? Y que pueden generar y que no podemos alargarlo y darle como una consecuencia a ese supuesto. Pero por eso digo que qué diferencia hay entre los dos enunciados. Desde el punto de vista gramatical, ninguna, ¿verdad? Ya que se trata de juicios expresados hipotéticamente, pero en tanto que el primero alude a un nexo necesario entre los fenómenos, pues, pues la disposición se refiere al enlace normativo de una hipótesis y una o varias consecuencias de derecho. El efecto, pues, sigue a la causa de manera, ineluctible, pues, que las consecuencias jurídicas deben en todo caso enlazarse a la realización del supuesto, aunque de hecho puede ocurrir que aquella no se produzca. Un par de ejemplos a aclarar lo dicho, pues en el sentido que la física, por ejemplo, enseña que si sometemos a un cuerpo a la influencia del calor, aumentará el volumen. Pero aquí una ley natural que para mayor sencillez hemos expresado al estilo de alguna manera que se puede generar como la hipótesis, ¿verdad? Que pueden generar que si alguna manera pueden determinar, por supuesto, pues que determinan, pero si un cuerpo es sometido a la influencia del calor, la supuesta norma jurídica puede decir si alguien encuentra un tesoro en terreno ajeno, ¿verdad? Las dos hipótesis, de alguna manera podemos decir que aún cuando lo último resulta mucho más difícil, pues digamos que se encuentre un oro, pues digamos en el sentido pues que las dos hipótesis son posibles, ¿verdad? Aun cuando lo último resulte mucho difícil, como le digo, pero imaginémonos que dichas hipótesis se realizan. Una persona coloca un termómetro sobre una flama, el calor obviamente provoca necesariamente la dilatación, ¿verdad? De la columna del mercurio, en sí del termómetro. Pues si el experimento se repite 1.000.000 de veces, la ley natural quedará confirmada otras tantas. Pero si ponemos un segundo ejemplo, un hombre descubre un tesoro en un predio que no le pertenece. Si la hipótesis anterior se presentase 1.000.000 de ocasiones, es seguro que las consecuencias jurídicas del hallazgo no quedarían complicadas en todos los casos. Esto es obvio, las consecuencias de un determinado supuesto deben ser realizadas siempre por el sujeto del deber, pero es posible que el obligado no proceda de acuerdo con lo prescrito, ¿verdad? Entonces, ese es en sí, pero de ello, pues, se infiere que otra diferencia capital entre las leyes naturales y las normas jurídicas, el efecto de alguna manera, de una causa puede ser un fenómeno puramente natural, independientemente de la actividad humana, la caída de un cuerpo, por ejemplo. Las consecuencias jurídicas, en cambio, consisten en la obligación o derecho, es decir, en exigencias o facultades que únicamente tienen un sentido relativamente de las personas. Es así que podemos ver que la ley de casualidad jurídica, siguiendo el paralelo entre la ley natural y la norma, habla de la ley de causalidad, jurídica, que pueden expresarse así, que no hay consecuencias jurídicas sin supuestos de derechos, o en otra forma, pues toda consecuencia jurídica hace condiciones por determinados supuestos.
¿verdad? Eso al momento que aludimos a la oposición entre la necesidad condicionada y el deber condicionado, que corresponde obviamente a la distinción, ¿verdad? Entre las reglas técnicas y los preceptos jurídicos. Ahora bien, la ley de causalidad jurídica posee de alguna manera el corolario, ¿verdad? Si la condición jurídica no varía, las consecuencias de derecho no deben cambiar, y todo pues obviamente cambia en las condiciones jurídicas determinada una modificación en las consecuencias que se determina. Por eso podemos decir hasta qué punto es correcta la terminación, la terminología que se determina, pues son de la misma de índole la relación entre una de las causas y los efectos en el ámbito de la naturaleza, y la que media entre el condicionamiento y las consecuencias en la esfera jurídica. Podemos hacernos esas preguntas, pero hay que advertir desde luego, ¿verdad?, de lo que se debe entender, ¿verdad?, que para el primer caso, cuando hablamos de la índole de la relación de la causa y el efecto, ¿verdad?, se trata de un vínculo entre fenómenos naturales, y cuando hablamos, pues obviamente, de situaciones o consecuencias en la esfera jurídica, ¿verdad?, del enlace entre la realización de una hipótesis y determinados derechos y deberes. La semejanza, digamos que las dos relaciones ofrecen o estriba, ¿verdad?, en su carácter necesario, pero una es relación entre hechos, en tanto que la otra es puramente normativa. Recordemos de alguna manera que la disposición a que se pudiese entender, pues, o interpretar sobre ello, ¿verdad?, pudiésemos hacerlo incluso de diferente índole, pero las consecuencias nunca van a ser, o esas semejanzas de las dos relaciones que se ofrecen nunca van a ser iguales, ¿verdad?, por el mismo supuesto que puede generar, y tiene que abarcar, ¿verdad?, una norma el hecho que quiere regular, ¿verdad? Entonces, ahí es que debemos de ver ese supuesto. Supongamos que la hipótesis que esa norma establece se realiza, ¿verdad? Entonces tendremos que distinguir todo lo del supuesto, el supuesto jurídico como simple hipótesis, la realización de esta, ¿verdad? Si el supuesto jurídico como simple hipótesis que establece una norma, y si esta se realiza, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que de alguna manera distinguir en todo el cuidado, pero también la actualización de las consecuencias del derecho, o sea, la obligación, ¿verdad?, de alguna manera de las consecuencias que se pueden dar, ¿verdad? Y también pues la realización o no realización de las consecuencias jurídicas, pues, o sea, el cumplimiento del deber de alguna manera, incluso de indemnizar, pues, y a las personas que resultaran un tanto perjudicados, ¿verdad?, en esta situación. Ahora bien, la relación entre el supuesto jurídico y su realización efectiva es contingente, pues eso significa que la existencia de la norma no determina el hecho de la realización del supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipótesis de que de alguna manera generan o puede realizarse o no, ¿verdad? En el enlace podemos ver, pues, el supuesto, ¿verdad?, que puede o sea, esa realización del supuesto y la producción de las consecuencias jurídicas, que es un cambio necesario, ¿verdad?, al realizarse esa hipótesis normativa, es decir, cuando de alguna manera ocurre, pueden generar como consecuencia, ¿verdad?, daños obviamente iguales en el bien jurídico de la vida, ¿verdad?, para el caso que hemos hecho, ¿verdad? Eso pues queda aquel obligado a indemnizar de alguna manera a la familia, ¿verdad? No le va a devolver la vida de esa persona, pero obviamente va a tener que resarcir daños, ¿verdad? Sobre todo si esa persona pues dependía, por ejemplo, para sus hijos, ¿verdad? Totalmente, eso pudiese generar, ¿verdad?, esa situación. El vínculo entre las consecuencias de derecho y su realización efectiva es de alguna manera contingente, ya que puede generar, ¿verdad?, que debe cumplir con su obligación, ¿verdad? De alguna manera la existencia de un deber jurídico no implica su observancia ni la adquisición de un derecho que determine en todo caso su ejercicio. Es posible tener obligaciones y no cumplirlas, o tener derecho subjetivo y no hacer valor, ¿verdad? Como por ejemplo, de alguna manera podemos decir, ¿verdad?, un enlace causal. Si nos vamos ya a la cuestión de alimentos, puede ser, ¿verdad?, donde hay un hecho A, donde el padre alimentante, hay un hecho B, donde hay un hijo alimentario, ¿verdad? La causa es la relación necesaria. ¿Cuál relación que podemos ver? El nexo filial entre el padre y el hijo, ¿verdad? La causa es obviamente que el padre
por ministerio de ley, tiene la autoridad parental y determina de alguna manera que este hijo tiene la obligación este padre, perdón, tiene la obligación de mantener a su hijo, ¿verdad? Esa es la causa que debe generar, ¿verdad? El efecto que debe terminar es el cuidado, la alimentación y representación de estos hijos, así como la administración de bienes, ¿verdad? Es un enlace causal que puede generar, ¿verdad? Ese enlace jurídico normativo que de alguna manera podemos ver, ¿verdad? El hecho ese de alimentos, pues lo vamos a encontrar en el 247 del Código de Familia, donde habla los alimentos que se pueden generar, se pueden determinar, ¿verdad? Hay una realización de un supuesto, ¿verdad? En el caso del hecho A, ¿verdad? Donde hay un alimentante, es un deber jurídico y un derecho subjetivo de alguna manera que se tiene que hacer. Deber jurídico, cuando hablo que por ministerio de ley se establece que la autoridad parental o responsabilidad parental del padre frente a sus hijos es obviamente cuidarlos, alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes. Pero ese supuesto, ¿verdad? Este nexo filial se determina a partir de la partida de nacimiento del hijo, y el hijo, pues a partir de que demuestra ese nexo filial, ¿verdad? O sea, el reconocimiento del padre, puede exigirle alimento en una edad, pues, que esté menor de 18 años o habiendo alcanzado la mayoría de edad y pues estudiando con provecho y rendimiento, como lo dice el artículo 211 del Código de Familia. Pero el supuesto, el enlace jurídico que les estoy dando, ¿verdad? Es el supuesto del cumplimiento, ¿verdad? De ese hecho, que el supuesto hipotético, la realización de un supuesto que determina la ley, pues, ¿cuándo es que se debe determinar? Esto lo determina la ley en el 206, 207 y 247 del Código de Familia. Las tres disposiciones a raíz de la autoridad parental, y el hecho, su consecuencia obviamente es el hecho de que puede ser el cumplimiento, el padre lo incumpla, ¿verdad? Lo determina, ¿verdad? Porque es por ministerio de ley, pero también puede ser como derecho subjetivo que de alguna manera no lo, ¿cómo decirlo? No lo acepta, pues, y no lo cumple, ¿verdad? De alguna manera. Esa es de alguna manera, una relación que, aunque digamos necesaria, pues, pero debe de hacerse, ¿verdad? Con supuesto, con sus hijos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vemos que ese supuesto, que también la norma lo da, al igual que en aspectos meramente familiares, como hemos visto, ¿verdad? Ya no en tanto en penal como el supuesto de matar, ¿verdad? A otra persona, pero sí lo vemos en el supuesto de que genera, ¿verdad? Un hecho de alguna manera, pues, frente a una obligación del Estado, ¿verdad? Que lo ha permitido o lo ha determinado, pues, como norma de derecho y supuesto jurídico que generan, ¿verdad? Ese supuesto es el que deben de determinarse y que se debe establecer. Ahora bien, esos de alguna manera supuestos, ¿verdad? Que la ley da o determina, ¿verdad? Como su consecuencia, pues, ¿cómo decirlo? Su obligación de quererlo cumplir, ¿verdad? Esa hipótesis, ¿verdad? De alguna manera sufre o hechos que cambian, ¿verdad? Que cambian de alguna manera, determinados, obviamente, ¿verdad? Para, por supuesto que puede ser o no, pues, como dije, como una simple hipótesis, que obviamente la realización de esta, ¿verdad? Entonces, ahora bien, digamos, como el supuesto jurídico simple y complejo, los supuestos jurídicos pueden ser simples o complejos. Cuando hablo de los supuestos simples, están constituidos por una sola hipótesis. Cuando hablo de los complejos, se componen de dos o más supuestos simples, ¿verdad? De alguna manera pueden hacerse por situaciones, pues, incluso, ¿verdad? Como le estaba hablando, pues, el homicidio, ¿verdad? Que puede generar varios supuestos en la cual, ¿verdad? En el caso del homicidio, de alguna manera calificado como tal, pues el supuesto jurídico complejo encierra las hipótesis, o sea, el homicidio, la premeditación, la alevosía, la ventaja, que pueden haber situaciones en que, cómo se dan, ¿verdad? Si se usa de alguna manera, se auxilia de objetos, se auxilia de más personas, ¿verdad? Etcétera. Esto ustedes lo van a ver
cuando estén analizando cada verbo rector en materia de derecho penal, pero van a ver el supuesto de cómo se desglosa la norma, ¿verdad? Cómo se determina y qué es los supuestos que de alguna manera quiere proteger, pero lejos de eso, de una protección, ¿verdad? Se verifica y se determinan de los supuestos que pueden determinarse por parte de los supuestos jurídicos simples y complejos que pueden determinarse cada norma, ¿verdad? Ahora bien, con los hechos jurídicos dependientes e independientes, los hechos jurídicos pues se dividen en dependientes e independientes, obviamente, pues, y eso pues adoptando lo que se define pues como cuando hablamos de lo dependiente como aquella en relación con los cuales vale la ley de que solo puede existir como parte de un todo, ¿verdad? Y los hechos jurídicos independientes, ¿verdad? Son los que producen por sí mismos consecuencias de derechos sin necesidad de hallarse unidos a otro. Cuando decimos que aquellos, de alguna manera, son, según la terminología, ¿verdad?, que se establecen esos títulos jurídicos imperfectos que pueden, de alguna manera, son títulos jurídicos perfectos que incluso caben o determinen en ese supuesto de la norma, ¿verdad? Entonces, ahí es el supuesto que pueden generar, como les digo, una diversidad de supuestos, ya sea que de alguna manera son supuestos jurídicos que dependan o son independientes uno del otro para lo que se pueda determinar, ¿verdad? En esa relación que puede haber, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Por ejemplo, en accidentes que engendran ciertos derechos y obligaciones, o accidentes de tránsito, accidentes de cualquier índole, pues engendran ciertos derechos y obligaciones que relativamente las partes contratantes, no en cuanto a mero accidente, sino en atención al carácter específico de riesgo profesional. Incluso, pues se trata pues de un hecho jurídico dependiente, digamos, la cosa análoga que podría decir de las enfermedades profesionales, de los calificativos del homicidio o de las modalidades de las obligaciones, que son de alguna manera que solo producen consecuencias de derecho en cuanto se hayan unidas en supuestos jurídicos independientes. La celebración de un contrato, incluso contrato civil, ¿verdad? A plazo, produce por sí consecuencias normativas y por ende es un hecho independiente. ¿Por qué? Porque es una causal, ¿verdad? Se condiciona a una causal que puede o no puede hacerse, ¿verdad? En cambio, el término cuya llegada retarda la exigibilidad de las obligaciones que el negocio jurídico engendra, pues es dependiente, ya que solo tiene consecuencias para hallarse vinculado a otro hecho, ¿verdad? Ahora bien, la fusión de supuestos jurídicos que puede generar, ¿verdad? La fusión de supuestos jurídicos es unilateral o recíproca. Hay fusión unilateral, ¿verdad? Si la consecuencia de uno de los supuestos puede nacer aún cuando el supuesto jurídico fundado no se realice, ¿verdad? Como por ejemplo las consecuencias del contrato mutuo, supuesto fundante, ¿verdad? El contrato mutuo, ustedes van a ver en un momento dado cuando vean las obligaciones de civil, ¿verdad? Hay una persona que se obliga, ¿verdad? Una persona y es el supuesto fundante que produce independientemente de que el deudor cumpla puntualmente o incurra en mora, supuesto fundado, ¿verdad? Otro caso que se puede hacer con el contrato de trabajo que produce sus efectos aun cuando el trabajador no contraiga, una enfermedad profesional. Algo semejante podría decirse el delito de robo, incluso los supuestos fundantes, ¿verdad? El delito de robo. En relación con la hipótesis, podemos decir que el supuesto fundado puede ser una situación, ¿verdad? De lo honrado, ¿verdad? Que una persona puede ser que no roba, ¿verdad? Que no usa la fuerza para generar o para hacer esa acción de robar, ¿verdad? Porque incluso, ¿verdad? Entre robo y hurto hay una línea, ¿verdad? Entre uno y otro, robo y hurto. El robo, de alguna manera, el supuesto es que la acción es de alguna manera física, o sea, la persona se auxilia ya sea con objetos, con personas, ¿verdad? O con su mismo cuerpo para generar como consecuencia el robo. Entonces, y el hurto no, ¿verdad? La persona solamente se auxilia sin necesidad de usar la fuerza, ¿verdad? Simple y sencillamente hurtarlo, ¿verdad? Ya sea como mecanismo de supuesto de que de alguna manera lo extrae, ¿verdad? Ya sea porque lo agarró sin ningún compromiso, ¿verdad? Sin ningún permiso, perdón,
de la persona, ¿verdad? Y entonces esos supuestos pueden haber, ¿verdad? La fusión de alguna manera puede generar pues unas consecuencias de derecho, pero de alguna manera pues en otros supuestos pueden generar supuestos jurídicos diferentes, pero la consecuencia que se puede dar entre uno y otro supuesto delito lo hay, ¿verdad? La relación de fusión es pues reversible porque cada hecho jurídico parcial es el propio tiempo fundante y fundado que se debe determinar, ¿verdad? En qué situación se da pues este supuesto jurídico que, como le dije, es unilateral y es recíproca, ¿verdad? Que genera pues como un supuesto jurídico fundado que no se realice, ¿verdad? Ahora bien, un hecho jurídico de eficacia inmediata y de eficacia diferida, la eficacia de los hechos jurídicos puede consistir, perdón, en la creación de alguna manera, la modificación o la extinción de deberes y facultades. Cuando hablamos, pues, en el caso de la modificación, se habla de la eficacia constitutiva y en la extinción, pues, de la eficacia modificativa, ¿verdad? De alguna manera que puede generar de los hechos jurídicos no es simple e inmediata, a veces dependen de un suceso futuro, ¿verdad? Se dice entonces que el hecho es de eficacia diferida, cuando la eficacia, ya sea constitutiva, modificativa o resolutiva, se encuentra, ¿verdad? Sujeta al advenimiento o realización de un suceso cierto, nos hallamos en presencia de un hecho jurídico sujeto a término o a una condición. Si por el contrario el acontecimiento venidero es contingente o incierto, la eficacia incluso, ¿verdad?, del hecho resulta de la condicional, ¿verdad?, de la que puede haber. O sea, una cosa es, ¿verdad?, del hecho sujeto a término y la otra es sujeto a condición, ¿verdad? Término, obviamente, un término que se establece que llega y el otro es la eficacia de un resultado de la condicional que se cumpla o no, ¿verdad? Cuando la eficacia constitutiva o modificativa dependen de un acontecimiento futuro e inevitable, el término es suspensivo. Si lo que se hace depender, ¿verdad?, de la llegada del término de la extinción de una relación jurídica, ¿verdad?, que él se llama obviamente final, ¿verdad?, esa consecuencia final que puede haber. El suspensivo condiciona, debemos de decirlo, a unas veces al nacimiento o la modificación de determinadas consecuencias jurídicas. Otras obviamente difiere solamente de la exigibilidad de las obligaciones preexistentes que pueden haber. Cuando hablamos en las primeras, pues la hipótesis de los deberes y derechos derivados del hecho jurídico no nacen hasta que el término llega. En la segunda, obviamente, existen desde que el supuesto se realiza. Es decir, pero antes de la llegada de aquel, no puede el titular exigir el sujeto pasivo el cumplimiento de la obligación, como pueden ser los contratos, ¿verdad? Y eso puede generar, pues, de alguna manera, pues, como les dije, en el caso de un mutuo, ¿verdad? Un contrato de mutuo, ¿verdad? Como un contrato virtual, perdón, en virtud del cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, ¿verdad? Quien se compromete a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Ese es el supuesto que de alguna manera da ese hecho, ¿verdad? Como cuando prestamos $100 cuando a una persona presta $100 a X persona, ¿verdad? Y el deudor se obliga a pagarlos en un plazo de 2 meses, ¿verdad? Si se obliga a pagarlo en plazo de 2 meses, obviamente el acreedor le da el dinero, ¿verdad? Confiando que hay garantías para ello, ¿verdad? Ya sea por fiadores o codeudores solidarios, pero el derecho de la persona, del acreedor, pues que da la devolución de la cantidad prestada, existe desde el momento de la celebración del negocio. Esto como un supuesto jurídico independiente, pero el deber de la persona, quien recibe, no es exigible antes del vencimiento del término, o sea, vencimiento del mutuo, el plazo que se dio, ¿verdad?, para ese mutuo. O sea, yo no le puedo exigir frente a supuestos de que no se ha vencido el término para cual se dio. El plazo fijado por las partes no retarda el nacimiento del derecho subjetivo del acreedor, sino únicamente la exigibilidad de la obligación correlativa, ¿verdad?, que puede haber. En eso pues se establecen, pues obviamente, bienes muebles que se adquieren también, pero como digamos un segundo ejemplo, como bienes muebles que se adquieren, ¿verdad?, por prescripción de 10 años, como dice la ley, ¿verdad?, cuando han sido poseídos con buena fe,
pacífica y continuamente, pero cuando hablo de 10 años, porque la ley establece 30 años para el caso de bienes inmuebles, pero para el caso de bienes muebles, ¿verdad? Un celular, un impresor, ¿verdad? Entonces, establece, pues, obviamente se adquiere por prescripción de 10 años cuando han sido poseídos por una fe pacífica y continuamente. Eso, pues, ese hecho supone el que de alguna manera X posee una buena fe en forma pacífica e ininterrumpida, un inmueble, ¿verdad? Que es de X persona, ¿verdad? La adquisición de este por prescripción dependerá del transcurso de aquel, pero antes que se transcurran 3 años, pues, perdón, 10 años, no podrá la persona convertirse en dueño de la cosa. Y es que en términos no solo se suspende la exigibilidad de un deber jurídico, sino el nacimiento de un derecho de las obligaciones correspondientes que pueden generar, pues. Ahora bien, volviendo a las condiciones, pues decimos que suelen ser clasificadas en suspensivas, modificativas y resolutivas según se aplacen, ¿verdad? El nacimiento de determinados deberes y derechos que los modifiquen o los aniquilen, ¿verdad? Es así como podemos los supuestos jurídicos de la eficacia, obviamente, primero eficacia inmediata, segundo, pues como eficacia diferida. Cuando hablamos de la eficacia diferida hay términos y condiciones que se pueden generar, ¿verdad? Cuando hablamos de términos, obviamente está los constitutivos, los modificativos, los extintivos, también los suspensivos o finales o extintivos que pueden introducirse incluso en contratos de carácter privado, ¿verdad? O civil, ¿verdad? Y que pueden generar, y dentro de esos suspensivos pueden haber los constitutivos y los modificativos, pero lejos de eso, al igual que el de condición, pues que puedan, que sea suspensiva, modificativa o resolutiva, pueden darse esos hechos, ¿verdad? Pero la norma, como les repito, la norma figura un supuesto generador de alguna manera de esos hechos que pueden, ¿verdad?, cumplirse o no. Ahora bien, con los hechos jurídicos compatibles, incompatibles, como se dan, pues esos hechos podemos ver como hechos jurídicos que son compatibles entre sí cuando al realizarse suman sus consecuencias o producen nuevas, ¿verdad? Un hecho jurídico es incompatible con otro en sí, ¿verdad? Al enlazarse con él, pues, que aniquila sus efectos. El más sencillo ejemplo que podemos poner de incompatibilidad nos lo ofrece las obligaciones sujetas a condiciones resolutivas, ¿verdad? Esto, si bien es cierto, ustedes lo van a ver en las obligaciones, ¿verdad? En materia civil de las condiciones resolutivas, ¿verdad? Cuando tal, se los digo, ¿verdad? La condición se realiza mismo, ocurre con los negocios jurídicos cuya eficacia se halla sujeta a un término final, ¿verdad? La llegada de ese destruye las consecuencias de aquella, ¿verdad? Porque llega esa resolución, ¿verdad? Esa parte resolutiva que pueden haber. Toda incompatibilidad normativa implica lógicamente la realización de normas hipótesis, ¿verdad? Y la incompatibilidad es siempre incompatibilidad de un hecho con otro, cuyas consecuencias suprime, ¿verdad? Ahora bien, se dividen también los hechos jurídicos incompatibles de alguna manera en hechos hechos jurídicos incompatibles como absoluta y relativamente incompatibles. Cuando decimos absolutamente incompatible, pues de alguna manera pues no tiene más función que destruir la eficacia de los otros. Por ejemplo, podemos decir del desistimiento, la revocación, la renuncia, el pago, etc. Desistimiento, por ejemplo, que desisto de alguna manera, si nos vamos al hecho de iniciar una acción de herencia, ¿verdad? La renuncia de la misma, ¿verdad? Cuando también puedo generar por cuestiones contractuales al pago, ¿verdad? De un supuesto. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Supuestos que se llaman de alguna manera, pues, que engendran por sí mismos consecuencias, ¿verdad? También que de alguna manera, perdón, que pueden haber destrucciones que la eficacia de los otros pueden haber. Por eso es el ejemplo, el desistimiento, la revocación, la renuncia, el pago, ¿verdad? Hemos visto también de alguna manera, bueno, ustedes van a ver, ¿verdad?, en su momento que hasta para otorgar un poder podemos hacerlo, revocarlo el mismo, ¿verdad? En una situación y entonces eso puede generar, ¿verdad?, la eficacia del mismo, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad?, de los supuestos de sus consecuencias, pero cuando entran en relación con otras, determina especie, extingue sus efectos,
como por ejemplo la muerte de una persona que produce por sí en forma independiente varias consecuencias, como por ejemplo el derecho sucesorio, pero a la vez extingue los efectos de ciertos hechos independientes, por ejemplo las sanciones impuestas por la comisión de un hecho delictuoso, ¿verdad? Que obviamente ya no se podía proseguir porque la persona ha muerto, ¿verdad? Pero puede generar eso. Para ese supuesto, pues debemos de determinar por la situación que de alguna manera pueden establecerse, ¿verdad? Para el caso de las clasificaciones que hace Carnelute, pues debo decir que hay dos clasificaciones de los hechos jurídicos. Una obviamente es general y la otra es especial, relativa al derecho civil. Cuando hablamos en primer término de la clasificación general propuesta por el jurista Carneluti, los hechos jurídicos dice, ¿verdad? Según este autor, que pueden ser clasificados desde dos puntos de vista. Y él los pone pues atendiendo la naturaleza para la cual fueron creadas y también de acuerdo con los efectos que produce, ¿verdad? Cuando hablo de la clasificación de los hechos jurídicos de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Eso pues examina desde ese ángulo los hechos jurídicos que aparecen divididos en dos grupos, como pueden ser los naturales, los causales, los humanos o los voluntarios, como obviamente las denominaciones lo indican, pues para el caso de los naturales son fenómenos de la naturaleza, para el caso pues de alguna manera de los humanos o voluntarios, pues que aparecen con acontecimientos voluntarios a los que la ley le enlaza consecuencias de un derecho porque lo realiza, ¿verdad? Y en ese sentido, pues son también conocidos con el nombre de actos jurídicos que se determina o se realiza por este, ¿verdad? O por ella. Estos forman el grupo más numeroso e importante de hechos jurídicos que pueden dividirse en tres clases, que pueden generar, ¿verdad? Atendiendo de las relaciones entre el fin práctico y el efecto jurídico del acto. Tales relaciones son, digamos, de tres tipos, como puede ser la indiferencia, de coincidencia o de oposición. Cuando hablamos la finalidad pues, de la indiferencia, práctica no coincide con las consecuencias normativas ni se opone a ella. Digamos que la relación es de la indiferencia y que el acto es puramente lícito. Ejemplo, el hecho de que yo escriba un libro, ¿verdad? Y que no tiene una finalidad práctica concordante con el efecto jurídico del mismo. Es decir, el nacimiento de mi derecho de propiedad intelectual ni representa tampoco un caso de oposición entre las consecuencias jurídicas y el fin proseguido. O sea, yo puedo generar, pues, que escribo un libro que no tiene esa finalidad práctica, ¿verdad? Ahora bien, también podemos decir que en el caso de la coincidencia, si el fin práctico del autor, ¿verdad?, del acto concuerda con las consecuencias jurídicas de este, ¿verdad?, nos encontramos en presencia de un acto jurídico en sentido estricto. Por ejemplo, cuando compro el papel necesario para escribir una novela, el fin práctico que pueda haber es la adquisición del papel que me hace falta, ¿va? Y coincide con las consecuencias del derecho de transmisión de la propiedad, ¿verdad?, que se determina. Ahora bien, para el caso de la oposición, ¿verdad?, cuando entra en la finalidad práctica y la consecuencia jurídica hay oposición, debe hablarse de actos jurídicos ilícitos. Si en vez de comprar el papel indispensable, ¿verdad?, para escribir una obra, lo robo, no habrá consecuencia entre el fin práctico y la consecuencia de derecho, sino la oposición, porque en vez de adquirir la propiedad del papel, me hago acreedor a una pena y contraigo la obligación de restituir lo robado, ¿verdad? Podemos decir en eso. Por eso es que esos hechos jurídicos, como lo determinan o lo establecen a partir de esa clasificación, como pueden ser naturales o causales, humanos o voluntarios o actos jurídicos. Pero cuando hablamos de actos jurídicos, también pueden haber actos jurídicos lícitos, ¿verdad? Actos jurídicos stricto sensu que se establecen, ¿verdad? Y actos ilícitos. Obviamente actos jurídicos lícitos, como por ejemplo contratos, ¿verdad?, actos de alguna manera ilícitos, obviamente actos que me generan el cometimiento de un ilícito penal que se establece de esa forma, pero la clasificación de los actos jurídicos en sentido estricto, los actos jurídicos en estricto sensu se dividen según lo ha determinado Carnelute, que en proveídos de las autoridades negocios jurídicos y actos obligatorios, pues determina que de alguna manera pues se representa el ejercicio de un poder y en el caso, ¿verdad?, en el caso de las clasificaciones, ¿verdad?, también de alguna manera pues un derecho
el ejercicio de un derecho y el último, la consecuencia, la observación de una obligación también la determina, ¿verdad? Cómo determinar pues esas negocios jurídicos y los actos de obligación, ¿verdad? Como les digo, un negocio jurídico proveído de las autoridades, ¿verdad? Podemos ver que en eso pues se genera pues que representa el ejercicio de un poder y obviamente para los actos obligatorios el ejercicio de un derecho, ¿verdad? Y también pues la observancia de una obligación. Ahora bien, una estructura, según su estructura, los actos jurídicos pueden ser simples o complejos y constan pues de actos simples de uno o de varias personas. En el primer caso se llama actos complejos o unipersonales, ¿verdad? El caso que, y en el segundo pues de alguna manera pues podemos decir pues actos complejos o pluripersonales que se determinan, ¿verdad? Ahora bien, ese hecho también determina, ¿verdad?, la clasificación de los hechos jurídicos de acuerdo con los efectos que producen. Desde ese punto de vista, dividimos hechos de eficacia principal y de eficacia secundaria que genera, ¿verdad? Cuando se habla de eficacia secundaria, el hecho no tiene efectos sino unidos a otro, cuya eficacia modifica, pues los de eficacia principal pueden provocar por sí mismos consecuencias del derecho. A los de la eficacia secundaria se le llaman también condiciones jurídicas que se establecen incluso en contratos, pero los principales son constitutivos o extintivos según que den nacimiento a una relación de derecho o la extingan, ¿verdad? Y según el aspecto contractual que se haya determinado o la acción, pero las condiciones jurídicas pueden paralizarse o modificar la eficacia de los hechos principales, obviamente. Por esa razón se habla de condiciones, ¿verdad?, impeditivas y modificativas, ¿verdad? Cuando hablamos de hechos jurídicos principales, incluso secundarios, podemos determinar también que hechos jurídicos principales pueden haber constitutivos o extintivos, ¿verdad? Lo principal que pueden haber, ya sea para constituirlos o para extinguirlos. Y cuando hablamos de hechos jurídicos secundarios, hablamos de condiciones impeditivas o condiciones modificativas. Impeditivas, obviamente, que impiden de alguna manera la realización de un hecho, y también las condiciones modificativas que lo modifican. La clasificación que se hace por parte de Carnelute de los hechos jurídicos de eficacia, ¿verdad?, secundaria, y que de alguna manera parece incompleta porque en ella no figuran las diversas clases de términos ni las condiciones resolutivas para determinarse. Pero ahora bien, la clasificación de los hechos jurídicos y en materia, digamos, civil, para determinarlo, podemos decir que los hechos jurídicos pueden consistir en hechos o estados de hecho independientes de la actividad humana o en acciones obviamente voluntarias o involuntarias para establecerla, ¿verdad? Por ejemplo, hechos o estados de hecho puramente naturales que podemos citar el nacimiento de una persona, la mayoría de edad o la muerte de una persona, que son hechos obviamente jurídicos que se van a dar y que son en materia civil, ¿verdad? Hechos jurídicos que tienen que dar como consecuencia el nacimiento de una persona, obviamente su inscripción, ¿verdad?, como su derecho de identidad, ¿verdad?, el reconocimiento de la persona, a pesar que nuestra Constitución lo establece en el artículo 1 de la Constitución desde su concepción, reconocimiento de la persona, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver, ¿verdad?, que para darle pues como hechos puramente naturales podemos citar pues el nacimiento de la mayoría de edad, ¿verdad?, o la muerte de las personas. Ahora bien, las acciones humanas pueden producir consecuencias tanto en relaciones con su autor como relativamente con otros sujetos. Eso podemos ver en el caso de la responsabilidad de hechos de un tercero. Hay también, de alguna manera, consecuencias jurídicas que tienen como supuesto o condiciones los riesgos o daños producidos por cosas útiles o animales, ¿verdad? Las acciones del hombre, en tanto que el derecho subjetivo las considere como hechos jurídicos, ¿va?, divididos en lícitas e ilícitas, que según sean conformes o contrarias a los preceptos de aquel, pues cuando las de un sujeto son lícitas y su finalidad es la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de las obligaciones y derechos, pues, y llamamos actos jurídicos a ese supuesto que genera, ¿verdad? Entonces, ahí vemos situaciones, ¿verdad?, como determinan de esos hechos, ¿verdad? Había alguien que estaba preguntando algo, que veo que... Perdón, no sé si escuché bien. ¿Cuál fue el ejemplo que puso de un lícito?
el hecho lícito de las consecuencias que podemos usar, lo que permite la ley, ¿verdad? De los actos propiamente que da como consecuencia. Un hecho lícito puede ser, ¿verdad? Como por ejemplo que yo haga un mutuo, el ejemplo que les estoy dando, mutuo civil, ¿verdad? Donde yo me obligo, si ustedes van a ver la conformación de un contrato mutuo, ¿verdad? Se da de alguna manera por una persona donde se obliga a dar una consecuencia. Mi licitud es esa, porque la ley me permite hacer este tipo de contratos para realizarlo, ¿verdad? No me lo está prohibiendo, me lo está permitiendo que yo pueda hacer, ¿verdad? Y yo lo hago de alguna manera, como manera que la ley me lo establece, pues, o sea, yo me obligo frente por ejemplo, en el banco, ¿verdad? Los mutuos crediticios que se establecen, ustedes pueden verificar, como por ejemplo cuando hacemos también créditos con los bancos con respecto a las casas. Si ustedes se fijan, una misma persona se está diciendo las condiciones y todo, aunque si bien es cierto el banco me los da, ¿verdad? Para establecerlo, pero hay una relación contractual, ¿verdad? Que se establece y ese es un hecho lícito que se me determina porque la ley me lo permite establecerlo, ¿verdad? Un hecho ilícito de alguna manera, como consecuencia, es que la ley no me lo está permitiendo, como pueden pasar con hechos que el mismo Código Penal lo establece, ¿verdad? Lo determina e incluso hay aspectos como por ejemplo en materia contractual que hasta incluso pueden prohibir o pueden restringir, como por ejemplo en materia contractual puede ser el testamento de una persona. El testamento de una persona le dice que solamente, aunque lo puede otorgar ella en carácter personal, ¿verdad? No así que su representante por medio de apoderado lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ven ustedes ahí que la misma ley, aunque de alguna manera hay que interpretarla, ¿verdad? Pero hay que establecerla a partir de ese supuesto, ¿verdad? Entre la licitud que se determina de sus actos, de lo que puede generar, ¿verdad? Entre que se dividan, pues, obviamente, entre lícita y ilícita, pues, y que según se conforme o contrario a los preceptos de aquel, pues, que se determinan y se establezcan. Cuando digo que sean conformes a la normativa es porque se determina porque la misma ley me lo establece, o que sean contrarios, obviamente, que la misma ley me lo está prohibiendo, ¿verdad? Y que sean, obviamente, contrarios a esos preceptos, o sea, mi acción, ¿verdad? Entonces, cuando le da a un sujeto que son ilícitas, su finalidad es la creación, obviamente, la transmisión, la modificación y extinción de obligaciones y derechos que se llaman incluso actos jurídicos que pueden generar. No sé si logra comprender, Yajaira, para ese supuesto que podemos determinarlo, pero al final, ¿verdad? Como consecuencia, si bien la ley da una divisiones, ¿verdad? Con esos conceptos jurídicos, con la norma del derecho y los supuestos jurídicos que determina, ¿verdad? Hay situaciones que obviamente, como dice el Código Civil, que cuando la ley, o sea, pueden hacer situaciones cuando la ley no lo prohíbe, ¿verdad? Pero a la luz de la misma ley, aunque no lo prohíba, pero se puede inferir, ¿verdad? Que lo permite, obviamente, pero no estamos delinquiendo o estamos haciendo hechos, ¿verdad? Que puedan perjudicar a terceras personas, pero sí es a partir de lo que la misma norma como hecho hipotético establece. ¿Se logra entender, Yajaira? Sí, gracias. O sea, va, ok. ¿No hay otra pregunta para los que están ahí, los demás compañeros? No hay más no hay preguntas. Juan José, Karina, Marlene, Priscila, Rodolfo, William. Por mi Nada, parte, nada. Bueno, ese es el aspecto en el cual podemos ver, ¿verdad? En el supuesto, ¿verdad? De normativa que lo que establece la ley, si bien los mismos autores, ustedes ven a la hora de desglosar, ¿verdad? Y de determinar, ¿verdad? Se deben de determinar esos actos, ¿verdad? Que pueden ser, obviamente, lícitos o ilícitos, pero estos pueden ser incluso unilaterales o bilaterales dependiendo de cómo se hace. Cuando hablamos incluso de los bilaterales que reciben la denominación de convenio, ¿va? Se subdividen en convenios, contratos, que tienen como finalidad la creación, modificación, transmisión o extinción de consecuencias de derecho, ¿verdad? Que incluso reciben el nombre de hechos jurídicos que pueden haber, ¿verdad? Entonces, esos actos, pues, como les digo, si ya sean incluso unilaterales o bilaterales, dependerá, ¿verdad? Del qué supuesto. Cuando el ejemplo que yo les estaba dando del mutuo,
¿verdad? Cuando ustedes vayan a ver en civil, ¿verdad? Van a ver que la misma ley puede determinar, ¿verdad? El supuesto que se dé un contrato de mutuo y que la misma persona se esté obligando y que la persona acreedora, en este caso cualquier institución financiera, puede exigirme a pesar que no compareció dentro de ese mutuo prendario, mutuo hipotecario, etcétera, ¿verdad? Pero puede generar, y entonces ahí podemos ver que eso puede ser unilaterales o bilaterales, como por ejemplo bilaterales en el caso de la compra-venta de un inmueble. Ahí vemos que dos personas llegan, uno en el supuesto, ¿verdad? Que de alguna manera genera la compra a oferta, el otro, perdón, uno dice la cantidad de la cosa que está vendiendo, la cantidad y el otro oferta y llegan a un acuerdo. Entonces esa es la bilateral que pueden haber, ¿verdad? Y por eso es que de alguna manera se denominan de convenios y que a la vez se subdividen, ¿verdad? En convenios, ¿verdad? Contratos, ¿verdad? Cuando hablamos de convenios, obviamente, pues, no solamente una persona va a comparecer, sino que van a haber dos o más personas que se puedan ligar o que se puedan establecer, ¿verdad? En ese supuesto, de hecho, ya sea contractual o no, o ya sea penal o no, pero de ahí se van a ir determinando. Cuando tienen como finalidad la creación, la modificación, la transmisión o extinción de las consecuencias del derecho, reciben, pues, obviamente el nombre de hechos jurídicos y bajo esa expresión de hechos jurídicos, los autores, ¿verdad? Comprenden que los puramente materiales o los los de tercero y los ilícitos, ¿verdad? Es así como incluso puede decir que cuando hablamos de hechos jurídicos propiamente tal, ¿verdad? Establece obviamente como clasificación, ¿verdad? Tanto hechos jurídicos como hechos, perdón, actos jurídicos como hechos jurídicos. Cuando vemos de esa clasificación de hechos jurídicos en sus actos, ¿verdad? Entonces es ahí donde les digo yo que pueden haber ya sea unilateral o bilateral, dependiendo de la cuestión cómo se determinan, pero si se hacen de manera bilateral, obviamente van a haber siempre convenios, siempre contratos. Por ejemplo, en aspectos como convenios en la Procuraduría General de la República se da también incluso el hecho donde para el caso de un padre que debe obligación alimentos a sus hijos, por Ministerio de Ley, como les digo, se establece que un padre tiene que cuidar a su hijo, tiene que alimentarlo, ¿verdad? Pero la ley misma dice que el hijo puede exigirle, ya sea por su calidad de representante o por medio, perdón, en su calidad personal o por medio de su representante judicial, es decir, su padre, su madre, pedirle a su progenitor, ya sea cualquiera de los dos, madre o padre, ¿verdad? Alimentos, y entonces comparecen a la Procuraduría, ahí se establecen convenios, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Porque ambas personas llegan de manera bilateral y establecen ese convenio, es decir, cada uno determina su posición y así llegan a ese convenio, que también pueden hacerse de la misma manera con los contratos, sí, ¿verdad? Pero ahí el carácter bilateral. Ahora bien, los hechos jurídicos, pues podemos ver que un hecho jurídico puede ser, pues, físicos, pueden ser hechos jurídicos en sentido estricto, como los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos. Cuando hablo hechos, ¿verdad? Físicos, ¿verdad? Hechos que yo generalmente tengo que hacer, ¿verdad? O tengo que establecer, ¿verdad? Por ejemplo, la consecuencia de un reconocimiento provocado de, de, de un hijo, ¿verdad? Es un hecho que obviamente, si bien es cierto, yo puedo creer, puedo establecer a partir de que yo creo que es mi hijo, ¿verdad? Y lo puedo reconocer, es un hecho de alguna manera, aunque se establece, ¿verdad? Se determina, ¿verdad? Entonces, es un hecho de alguna manera que yo lo determino, un hecho jurídico que se establece, ¿verdad? Ahora bien, un hecho jurídico en sentido estricto, podemos decir los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Obviamente, hechos jurídicos, obviamente, como por ejemplo, ya les he dicho, en aspectos meramente cuestiones delictivas, cuestiones que ya se establecen en el Código Penal, ¿verdad? También en civil, cuando estamos hablando de los cuasicontratos, o sea, aquellas especies no de hechos, sino de cuasicontratos que se determinan o se establecen, ¿verdad? Al menos en penal, pues cuando se habla de cuasidelito, obviamente son las faltas, ¿verdad? Que de alguna manera no llegan a ser el supuesto delictivo, pero llegan a determinar, ¿verdad? Supuestos que incluso la ley los determina como falta, pues, y que no necesariamente tienen que seguir como una consecuencia, ¿cómo que se llama? De encierro, sino más bien una cuestión
de multas, ¿verdad? Pero son hechos jurídicos, como lo ven ustedes, que de alguna manera generan hechos físicos y también hechos jurídicos, pues que en el sentido estricto se determinan, ¿verdad? Ahora bien, las definiciones propuestas, ¿verdad? Cuando se habla de la noción de hechos jurídicos, es susceptible de revestir un sentido general y una significación específica. Cuando hablamos en sentido general, comprende la noción del acto jurídico. Es decir, el hecho jurídico es entonces un acontecimiento engendrado, obviamente, por la actividad humana o puramente material que el derecho toma en consideración para hacer derivar de él a cargo o en provecho de una o varias personas, ¿verdad? Un estado, pues, es decir, una situación jurídica general y permanente, o por el contrario, un efecto de derecho limitado. Pero la expresión de hecho jurídico es, digamos, con más frecuencia empleada en un sentido especial en oposición a la noción del acto jurídico. En tal caso, pues se alude ya a un suceso puramente material como el nacimiento o la filiación, ¿verdad? Ya a acciones más o menos voluntarias, generadoras, pues obviamente de situaciones o de efectos jurídicos sobre la base de una regla del derecho, ¿verdad? Cuando el sujeto de tales acciones no ha podido tener o no ha podido o no ha tenido, digamos, la intención de colocarlos al realizarlas bajo el imperio de ley o bajo lo que está permitido por ley, ¿verdad? Pero si el hecho jurídico en sentido estricto no consiste en sucesos puramente naturales, sino de acciones más o menos voluntarias, o sea que debe de hacer, es llamado según los casos en cuasi contratos, delitos cuasi delitos, en oposición al contrato, pues que representan tipo más, digamos, caracterizado en el acto jurídico, ¿verdad? Ahora bien, el acto jurídico es una manifestación, obviamente, exterior de voluntad, ya sea bilateral o unilateral, como les dije, pero cuyo fin, obviamente, directo, consiste en engendrar con fundamento en una regla de derechos o en una institución jurídica a cargo o a un provecho de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente y general, o por el contrario, un efecto de derecho limitado relativo a la formación, modificación o extinción de una relación jurídica, ¿verdad? Entonces, ahora bien, cuando hablamos de los cuasi contratos, delitos y cuasi delitos, ¿verdad? Se denominan cuasi contratos el hecho de que una persona permitido, que es permitido por la ley, pues que la obliga hacia otra, una obligación hacia ella, pues sin que de alguna manera entre ambas exista ningún convenio. Por ejemplo, la aceptación que un heredero hace de una herencia es un cuasi contrato relativamente a los legatarios, porque es un hecho permitido por las leyes que obliga al heredero a pagar a los legatarios los legados establecidos en el testamento que se hayan mediado entre estos y aquel convenio alguno. Es decir, cuando ustedes van a ver con el caso del el testamento, van a ver que, perdón, declaratoria judicial de herencia, van a ver ustedes que ese hecho de, ya sea que se determinan herederos universales y los legados es supuesto que yo venga y diga, lo condiciono a que mi heredero universal entregue una cosa que yo determino, por ejemplo, que yo declaro heredero a X persona, y le digo a esas X personas que en mi testamento, obviamente, ¿verdad? Digo que tiene que entregar una casa que está en San Salvador, me invento, a Y persona. Entonces, obviamente, pero declaro heredero a la persona, a mi heredero universal, a X, pero esta persona X tiene una obligación frente a Y, que es a partir de la condición que yo le pongo, que es darle un legado. ¿Cuál va a ser el legado? Una casa, ¿verdad? Entonces, él va Y a eso aceptar. puede ser internacional, perdón. ¿Perdón? El Perdón. cuasi es internacional, o sea, que se puede No, ser no, no. válido. No. No, eso está en los contratos civiles. O sea, ustedes van a ver de alguna manera, cuando vean civil, ¿verdad? De los contratos. Por eso les estoy hablando del testamento, ¿verdad? Que son de alguna manera establecidos por la ley y se determinan, ¿verdad? El supuesto que les estoy poniendo es el testamento, ¿verdad? Y que para que se lleve, ustedes van a ver en su momento que para llevar una declaratoria judicial de paternidad, bueno, la herencia en primer lugar, debo de decir, se puede seguir ya sea vía judicial ante los tribunales de lo civil, del último domicilio del causante, o sea, de la persona que falleció, o ante la persona que, que
¿cómo que se llama? Ante notario, si no hay una controversia, no hay un supuesto de que no hay contención, pues cuando hablo contención es que no todos los herederos están de acuerdo, ¿verdad? Porque recordemos que en la declaratoria de herederos, ¿verdad? Pueden hacer por, ya sea por testamento que el causante haya dejado o intestada, como dice la ley, conforme al 988 del Código Civil. Cuando se hace intestada, obviamente la ley establece una regla de quiénes son los primeros llamados. Entonces, a partir de esos supuestos hay formas de alguna manera, por eso se le llaman cuasi contratos, ¿verdad? Hay manera de que se pueden obligar, y en el supuesto que yo les decía de herencia, ¿verdad? Un heredero, obviamente, una persona, imaginémonos, mi hijo, yo le dejo a mi hijo, lo declaro como heredero universal de todos mis bienes, ¿verdad? Pero le pongo una obligación frente a, de toda mi masa sucesoral, hay una casa, ¿verdad? Esa casa quiero que se la den a mi madre, por decir el caso, o dársela a mi padre, ¿sí? Yo le digo a mi hijo, como legado, que él va a hacer, si acepta la herencia de mi persona, él la va a aceptar, pero hay una condición por la cual él va a tener que aceptar, pero también tendría que dar, ¿verdad? En el caso de la casa, ¿verdad? Que es un legado. Ustedes van a ver en su momento en civil, ¿verdad? En el caso de sucesorio, estos causales y nexos que pueden haber dentro de la norma, pero aquí se los estoy hablando yo así a pincelazos, ¿verdad? Entonces, cuando les pongo ese ejemplo a ustedes, ¿verdad? De la herencia, ¿verdad? El legado, la consecuencia, no hay un pacto entre el heredero universal y el legatario o la persona a quien yo dije en mi testamento se le debía entregar la casa, pero el legatario, a partir de lo que yo declaré en mi testamento, puede exigirle al mi heredero universal para que le entregue esa cosa. Entonces, por eso es que se le llama de alguna manera cuasi contrato. No sé si logra captar, Jaira. Yo sé que es bien difícil porque es partir de una materia de derecho civil, porque esto es en sucesiones, ustedes lo van a ver en su momento. No es una cuestión que yo les tenga que venir a explicar, pero sin embargo, se las estoy dando así a pincelazos, pero es lo que nosotros nos atañe. El tema es ese concepto jurídico fundamental, esa, digamos, causalidad que se debe dar, pues, a partir de esos supuestos jurídicos, ¿verdad? Que se determinan, ¿sí? Entonces, pero ahí vemos de los cuasi contratos, ¿verdad? En sí que se determinan o que se establecen. Se logra entender, Yajaira, ¿verdad? Pero, Sí, 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 le capto la idea. pero ese hecho, o sea, que lo podemos ver, podemos determinar, pues, ¿verdad? Por eso también les decía en el caso de mutuo, ¿verdad? Cuando ustedes vean en obligaciones, derecho de obligaciones, van a ver que también en mutuo yo puedo a partir de hacer un contrato de mutuo hipotecario, mutuo prendario, etcétera, ¿verdad? Pero no necesariamente la otra persona va a llegar, ¿verdad? A pactar conmigo. Yo necesariamente en ese contrato yo lo hago, yo me obligo, ¿verdad? Obviamente todas las, digamos, parámetros me lo da mi acreedor, ¿va? Me dice los intereses, el plazo que me puede dar, etcétera. Pero yo el contrato lo hago yo solo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hablamos de los cuasi contratos, pues, lo que tenemos en el hecho de que alguien, digamos, pague por en ese ejemplo que le estoy poniendo, de que de alguna manera por error de hecho, pues una cosa que se debe, ¿verdad? O que se debe pagar, pues el pago, obviamente, de este es un hecho que obliga a quien la ha recibido a devolver, pues, aun y cuando no pueda decirse que haya mediado convenio alguno acerca de la restitución. Es decir, que se me puede exigir, pues, la gestión que de alguna manera que una persona hace de los negocios de un ausente sin que éste le haya dado tal encargo, es también un cuasi contrato que obliga a la primera a rendir cuentas y al ausente a indemnizar al gestor, pues, por los desembolsos realizados por motivo de su gestión, pues, puede ser por el caso del, por ejemplo, el poder, ¿verdad? El poder, yo puedo darle un poder a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Entonces el poder puede ser que ustedes lo acepten, ya sea
porque yo puedo poner el de, le otorgo poder general judicial y administrativo, o general judicial, como sea, ¿verdad? Un poder, y les pongo algún nombre de alguno de ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí puede decir ustedes, pero yo no me he obligado, porque esa persona o sea, yo, ¿verdad? Les dije a ustedes, ¿verdad? Que le conseguía poder. ¿Cuándo es que yo me voy a obligar? ¿Cuándo es a partir que yo puedo dar a partir de indemnizar, ¿verdad? Al gesto por la desembolso realizado en motivo de mi gestión? Es como, por ejemplo, cuando si me dieron, por ejemplo, un poder para, ¿qué? Para cerrar una cuenta, y en esa cuenta pues había cierto dinero, ¿verdad? Y esta persona obviamente desde el momento que presenta el poder a la institución financiera, llamamos banco, obviamente ahí de alguna manera está tácitamente aceptando el cargo que yo le conferí ante notario por medio de escritura pública, un poder, ¿sí? Entonces, pero si yo hice mal mi gestión en ese caso, pues obviamente yo voy a pagar, porque imaginémonos que yo generé pues con ese caso, con ese supuesto, hechos que de alguna manera me pueden exigir pues, o sea, un robo, por ejemplo, de dinero pues con respecto a mi mandante, ¿verdad? Es decir, que no le haya devuelto el dinero, solamente cerré la cuenta y ya no le devolví el dinero, o si se lo di, le di parcialmente, no le di todo en sí, todo el dinero que había en esa cuenta, ¿verdad? Por decirlo, por eso es de alguna manera los desembolsos realizados en motivo de mi gestión, pues, y obviamente en los contratos, pues, el consentimiento de las partes contratantes, ¿verdad? El que produce la obligación en los cuasicontratos, pues, si bien es cierto, no hay consentimiento, pero la ley o la equidad natural son los que producen el deber jurídico. A ello obviamente obedece que estos hechos sean llamados cuasicontratos, ¿verdad? Por eso les decía, en el caso de herencia, en el caso de los poderes, ¿verdad? Porque obviamente son una persona, mutuos también, ¿verdad? Porque sin ser contratos, ni menos aún delitos, producen obligaciones con aquellos, ¿verdad? Pueden así generarse y se llaman delitos, obviamente, el hecho por el cual una persona por dolo o malicia causa un daño o un perjuicio a otra. Los delitos y los cuasidelitos difieren de los cuasicontratos, en el que el hecho de donde resulten los cuasicontratos, ¿verdad? Es permitido por las leyes, en tanto que constituye el delito o cuasidelito es un hecho condenable y reprochable por la ley, ¿verdad? Y que lo establece desde ese punto de vista, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, no hay preguntas hasta ese momento, que ya me pasé hasta la hora. No sé, ahí. ¿No hay preguntas o...? Yo estoy bien, Lick, gracias. Gracias Ok, Yaira, por tomar tu muchas tiempo. gracias. Muchas gracias, Yaira. Bueno, entonces... Bastante bien, Lick. Bastante Ok, claro todo. Me ok. gustaron los ejemplos. Gracias, Priscila, muy amable. Bueno, nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Continuamos con la clase. Nos quedamos, obviamente, en el tema, como es, las principales teorías acerca del derecho subjetivo, desarrollarla la próxima semana, ¿verdad? Perdón, el próximo sesión, que sería el día jueves. Cuídense, oye. Licenciado, buenas noches. Le saluda Nancy. Las disculpas que no me pude conectar antes. La verdad es que Sí, hoy sí, me no ha se tocado bien pesado en el trabajo y pues iba saliendo de reunión y fue como, wow, ya son las 7:30. Así que aquí voy ahorita manejando en la carretera. Ok. Así que las disculpas, vea, pero voy a ver ahí la retransmisión. Y ahí muchas gracias. Gracias también porque me permitió conectarme, aunque sea los últimos 5 minutos. Ok, Nancy, cuídense, oye, bueno, cuídense Bueno, todos. muchas gracias. Bueno, ok, Nancy, cuídense todos, nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? En la siguiente clase. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Gracias, licenciado. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igual, buenas noches. Lick, rapidito, solo una pregunta súper cerrada. Aún no está en la...